¿Qué sería una hamburguesa o una smash burger sin su pickle? Realmente estamos hablando de la parte más infravalorada de una hamburguesa, aunque realmente es de la que le da el punch distintivo en cada uno de los locales. Pues hoy vamos a hacer diferentes pepinos en vinagre, cortaditos. Pues vamos a entender un poco las métricas para hacer distintos tipos de encurtidos de este pepino. Vamos allá. Lo que necesitamos para encurtir es básicamente vinagre. Hay muchas maneras de encurtir, pero siempre lo más importante es primero que se conserve, luego ya que esté bueno. Esta es la lógica aplastante que vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos para que se conserve? Pues cuanto más conservante mejor, en este caso vinagre. Luego, ¿qué podemos hacer para rectificar y que esté bueno? Podemos bajar ese vinagre con agua o podemos ayudarnos de, por ejemplo, un hidrato de carbono simple como el azúcar para endulzar y que en boca quede mucho más suave, manteniendo ese poder conservante que es un pH bajo. Básicamente, el pepino, en este caso, este estilo, tiene muchísima agua, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más conservante, en este caso, parte de azúcar y vinagre, mejor. ¿Qué va a ir pasando? Que este pepino poco a poco se va a ir deshidratando, va a irse haciendo cada vez más pequeño. Si vemos que no tiene suficiente vinagre, lo que nos va a pasar es que en la parte superficial generalmente nos va a crecer moho, como por ejemplo esto de aquí. Esto de aquí es contaminación total. Esto no se buscaba. ¿Qué ha ido pasando? Poco a poco el pepino ha ido desprendiendo agua, ha ido otra vez subiendo el pH y allí en la superficie, por una mala esterilización, posiblemente ha empezado a crecer diferentes mohos. Si nos pasa esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues directamente a la basura. ¿Qué más cosas pueden pasar? Pues, por ejemplo, esto de aquí, que es una oxidación, que no es malo, es simplemente este pepino ha entrado en contacto con oxígeno y poco a poco se ha ido oscureciendo. Esto pasa por abrir y cerrar el recipiente y mantenerlo a temperatura ambiente, muchas veces que le dé calor, que le dé sol. En este caso se conserva perfectamente, simplemente vamos a tener notas un poco metálicas, maderosas, ¿de acuerdo? Técnica para conservar el pepino. También debemos saber el tamaño de cómo lo vamos a cortar. No es lo mismo mantenerlo entero que cortado. Uno de los problemas que nos va a pasar cuando hagamos este tipo de pepinos en conservas es que la parte interior se va a deshacer por el contacto de este vinagre. ¿Cómo podemos evitarlo? Primero, hay muchas variedades de pepino. Generalmente estos, que son los que encontramos en la frutería, no están hechos para encurtir. Sí que hay unos como más específicos, más pequeños, con menos cantidad de agua y que mantienen muchísimo mejor sus estructuras, que van genial. Pero también debemos entender que ¿para qué los queremos estos pepinos? ¿Para conservarlo durante un año en una estantería o para irlo consumiendo durante un mes en frío poco a poco? De tal manera que hoy vamos a hacer una receta un poco mixta. Nos puede durar cerrada en una estantería abandonada, pero también lo podemos ir utilizando cuando nos dé la gana. Entonces, venga, vamos al turrón. Vamos a cortar este pepino en rodajas relativamente gordas, casi de un dedo meñique. Vamos a cortarlos en rodajas, en este caso es 300 gramos. Vamos a introducirlo en el recipiente. Lo que va a ir sucediendo es que a medida que pase el tiempo, poco a poco se va a ir deshidratando y van a ocupar menos espacio. Vamos a poner parte de botánicos para darle un poco más de gracia. En este caso, hojas de cilantro y menta. Entonces esto es lo que le dará notas frescas. También le podemos poner parte de mostaza. En este caso podríamos poner semillas enteras o en este caso ya mostaza encurtida. Ponemos una cucharadita de mostaza. Realmente podríamos poner los botánicos que nos diera la gana. Todo va bien. Importante, aquí hay huecos de oxígeno. Debemos cubrir todo por completo hasta arriba. Incluso que nosotros al rellenarlo hasta arriba y cerrar, el líquido se vierta un poco. No pasa absolutamente nada. ¿Qué ponemos aquí? Pues el mismo peso de vinagre con el mismo peso de azúcar y a todo esto un 5% de sal. La sal, el vinagre y el azúcar a estas cantidades van a servir como conservante. Vamos a ir poco a poco rellenando hasta que se llenen todos los huecos. Y ahora, cuando está a punto de salir el líquido, ponemos un plato debajo para no ensuciarlo todo y vamos a cerrar. Vemos que ese líquido se escapa y nos va perfecto. Ahora está herméticamente cerrado y ya está. Y listo para abandonarlo en una estantería. ¿Durante cuánto tiempo debemos abandonarlo? Pues realmente yo recomiendo un par de días para que ya el pepino empiece a coger gusto. Si lo hubiéramos cortado muy grueso, donde hay menos capacidad de absorción, tendríamos que dejarlo un mínimo de una semana o incluso un mes antes de consumirlo. En este caso, en 2-3 días ya lo tendríamos. Una vez abierto, lo ideal es consumirlo lo antes posible y ponerlo en la nevera. Ya veremos que no vamos a tener ningún tipo de problema en su conservación.